Historia de Jabobo. Tomo 2. Volumen 2. Segundo libro de los Reyes de Jabobo. Capítulo 16. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial había acabado tras 6 años de duración. Durante todo aquel conflicto mundial, Jabobo había permanecido neutral, pero la mayor parte de las naciones de Centroamérica y Sudamérica le habían declarado la guerra a las fuerzas militares del Eje o rompieron relaciones diplomáticas con ellos. Pero, a diferencia de las otras naciones sudamericanas, solo Brasil había mandado efectivos militares al campo de batalla europeo por causa de la opinión popular. La Segunda Guerra Mundial se había cobrado unas 62 millones de vidas humanas. Además de los más de 6 millones de judíos que fueron exterminados por los nazis durante el Holocausto en los campos de concentración y exterminio diseminados por la mayor parte de Alemania, miles de cristianos ungidos, es decir, hijos del reino, fueron perseguidos brutalmente por los nazis junto a sus compañeros de la gran muchedumbre, que por entonces ya se les conocían como testigos de Jehová. De estos, varios cientos fueron asesinados cruelmente por los nazis por causa de su estricta neutralidad política en base a su verdadera fe cristiana, pues creían de todo corazón que ante todo debían apoyar al reino de Dios y no ir a la guerra a matar al prójimo, pues el reino fue establecido en los cielos en 1914, tal y como lo demostró el cumplimiento de la profecía de Jesús, vista claramente durante la Primera Guerra Mundial. Claro está, los nazis no solo persiguieron a los judíos y a los testigos de Jehová, sino también a sus opositores políticos, a los gitanos, a los eslavos, etc. En los campos de concentración nazis y nipones, los científicos del Eje usaron a prisioneros para efectuar en ellos, mientras estaban vivos, crueles, degradantes, torturadores y diabólicos experimentos que solían terminar con la muerte de la víctima. Durante el otoño de 1945 y el resto de 1946, los aliados celebraron contra los más altos jerarcas nazis y japoneses los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio, respectivamente, para juzgarlos como criminales de guerra, en los cuales se les halló culpables de crímenes contra la humanidad, y en su mayoría terminaron siendo ejecutados en la horca, pues el resto pasó de 20 años en prisión a estar encerrados en ella hasta morir como merecedores de la cadena perpetua. Acabada la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas se reunieron el día 26 de junio de 1945 en la ciudad estadounidense de San Francisco para firmar la Carta Magna de las Naciones Unidas, institución internacional fundada luego unos 4 meses después para reemplazar a la Sociedad de Naciones, que había demostrado su ineficacia para impedir el estallido de un conflicto bélico mundial. El día de su fundación, las Naciones Unidas contaban solamente con 50 países miembros. Jabobo no ingresó en Naciones Unidas sino hasta que murió Javier VII. La guerra había contribuido a que emergieran en el escenario mundial dos superpotencias que buscarían desde entonces dominar el mundo: Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto era así porque, a pesar de que Gran Bretaña mantenía una estrecha relación política con los Estados Unidos, dejó de ser imperio en 1948, cuando para entonces el Imperio Británico perdió la mayoría de sus posesiones coloniales de ultramar, comenzando por la India. Churchill había prometido a las colonias que obtendrían la independencia del imperio si los apoyaban en la causa de la guerra, cosa que tuvo que cumplir, pues gracias a ellos y a Estados Unidos, Gran Bretaña salió vencedora tras la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, las antiguas colonias británicas, independientes políticamente entre sí, colaboraban estrechamente con Gran Bretaña en la llamada Comunidad de Naciones Británicas, o como se conoce en inglés, British Commonwealth.
Para aquel año el Imperio Británico había durado 185 años, desde que se consolidó como imperio a raíz del Tratado de París, firmado en 1763. También sucedió que, en 1948, los judíos que sobrevivieron al Holocausto emigraron a Palestina, donde se creó la nación de Israel con el apoyo angloamericano. Aunque Estados Unidos era una superpotencia, siempre actuaría en los asuntos mundiales desde entonces en plena colaboración con Gran Bretaña, conformando ambos países el imperio angloamericano. Aunque durante el transcurso de la guerra se aliaron por conveniencia con la Unión Soviética, sus intereses contrarios a ella la llevarían a una era de guerra fría contra los soviéticos en su afán por dominar el mundo. Cuando acabó la guerra, Estados Unidos contribuyó económicamente con la reconstrucción de Alemania mediante sus préstamos financieros otorgados a través del Plan Marshall. Los innovadores adelantos tecnológicos e industriales de los alemanes, así como sus inventos en armamentos, contribuyeron a una rápida recuperación económica en Alemania. Muchos alemanes que fueron reubicados por los nazis en los territorios que Hitler había conquistado tuvieron que ser expulsados y desplazados a sus lugares de origen, generalmente en condiciones terribles para ellos. Por otro lado, el imperio angloamericano impulsó el establecimiento de regímenes democráticos en las naciones perdedoras de la guerra, como Alemania, Italia y Japón. Por otro lado, el imperio de Jabobo, que durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial había comenzado una era de aislacionismo internacional al sentirse indignada por no ser tenida en cuenta por los aliados en cuestiones de repartos mundiales, y sobre todo por no haber participado en la Conferencia de Yalta y en la Conferencia de Potsdam, comenzó a adoptar una actitud pasiva en su alianza con los aliados durante la mayor parte del transcurso de la Guerra Fría, lo cual de hecho indignó al imperio angloamericano. Esto era así porque, aunque Jabobo pertenecía al bando capitalista de los Estados Unidos como aliado suyo que era por medio de su vieja amistad con Gran Bretaña, no apoyaba las acciones militares o comerciales de ellos ni con dinero ni con fuerzas militares. Eso hizo que Jabobo llegara a tener casi el mismo nivel de desarrollo industrial y económico que su vecino Brasil, pues Estados Unidos no llevó al imperio de Jabobo al nivel de progreso y desarrollo que, por ejemplo, sí había llevado a las potencias europeas occidentales. Esto acentuó mucho más, con el transcurrir del tiempo, el aislacionismo internacional que Jabobo aplicaba en materia de política exterior, así como el autarquismo económico sobre la que se sostenía todo su sistema industrial y productivo. Por último, respecto a las consecuencias territoriales que la Segunda Guerra Mundial trajo consigo misma, estuvieron la anexión de las repúblicas bálticas a la Unión Soviética durante el transcurso de la Guerra Fría, así como la anexión del este de Polonia y de algunas regiones de Finlandia y Rumanía. Polonia, por su parte, recibió los territorios alemanes de Pomerania, Silesia y la mitad de Prusia Oriental. Austria se independizó nuevamente de Alemania en 1955. Alemania quedó al principio dividida en 4 regiones, una por cada potencia que la invadió: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Los 3 primeros países unificaron sus respectivas regiones en la llamada República Federal Alemana, y la Unión Soviética llamó a su región como República Democrática Alemana, y dicha división duró durante todo el período de la Guerra Fría. Finalmente, la guerra provocó una oleada de movimientos independentistas en las colonias europeas que aún quedaban repartidas por el mundo, los cuales fueron auspiciados y apoyados por cada una de las 2 superpotencias durante sus diferencias expresadas a través de la Guerra Fría según más le convenían.